Día 78. El primer libro de las Crónicas, capítulo 15. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: Nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220, con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130, con Joel como su jefe. De los descendientes de Elisafán, 200, con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab como su jefe. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo: Ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces, los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Hemán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Mignías y los porteros Obed-Edom y Jehiel. Los músicos Hemán, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenanías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor,
sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y Kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. El primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes, Benaía y Jaasiel, tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Ese día, David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor, nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses.
Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones, el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen, sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó: ¡Amén! 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 Y alabó al Señor. David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo estaban como porteros Obed-Edom, hijo de Jedutún, Josa y otros 68 levitas. Mientras tanto, David colocó al sacerdote Sadoc y a sus colegas sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para ese propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como Él se lo había ordenado a Israel. David también designó a Emán, a Jedutún y a los demás que fueron elegidos por nombre para darle gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos de alabanza a Dios con trompetas, címbalos y otros instrumentos. Y los hijos de Jedutún fueron designados como porteros. Luego, todos regresaron a su casa, y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. El primer libro de las Crónicas, capítulo 17. Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera, debajo de una carpa. Natán le respondió a David: Haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche, Dios le dijo a Natán: Ve y dile a mi siervo David: Esto ha declarado el Señor. No serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo.
nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y derrotaré a todos tus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo, para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa, y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre. Y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Dios mío, me he atrevido a elevarte mi oración porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes. Pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. El primer libro de las Crónicas, capítulo 18.
Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab, y los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, rey de Soba, hasta Hamat, cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-ezer, David mató a 22,000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Cún, que pertenecían a Hadad-ezer. Tiempo después, Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el Mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalec. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones militares en Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. El primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Después de un tiempo, murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: Le mostraré lealtad a Hanún, porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún: ¿Realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba,
les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen. Pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naharaim, de Aram Maaca y de Soba. También contrataron 32,000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. ¡Sé valiente! Luchemos con valor por nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad-Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a 7,000 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas.